Hoy nos toca la última parte, el final de Génesis. Vamos a cerrar con este libro hoy, porque, como ya hemos dicho varias veces, la idea no es estudiar al pie de la letra cada libro, sino lo que estamos haciendo es un pantallazo, un resumen vamos a ver de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y es difícil resumir. ¿Se acuerdan que el jueves estuvimos viendo hasta el capítulo 17? Hoy vamos a ver hasta el 50. Y no vamos a detenernos obviamente en todo, porque llevaría muchas horas, lo cual estaría muy bueno, pero hoy no. Y vamos a ver cómo podemos unir todo esto. ¿Saben que hay un personaje en todo Génesis que es el que aparece en 17 capítulos, en 13 capítulos, que es José? No es muy conocido por ahí, pero fíjense si Moisés al escribir Génesis lo habrá visto como una historia muy importante, que le dedica a los últimos 13 capítulos del primer libro de la Biblia. Y lo que hoy vamos a ver es la historia de José. Nosotros estuvimos viendo que estaba ahí y no está más, de que Dios creó a Adán y Eva y que de ahí empieza la genealogía de la humanidad, ¿no? Y teníamos a Noé con Sem, teníamos Sem, y empezamos a bajar, llegamos a Abraham. ¿Quién es Abraham? Muy bien. ¿Qué más? El padre de la fe, sí. ¿Qué más? ¿Cómo decir que la persona con la que Dios hizo un pacto? Bien. Iba a bendecir a naciones. Bien. ¿Qué nace de Abraham? Muy bien. ¿Y después? Jacob. Y saben que en un momento Jacob lucha con un ángel. Entonces lo que hace Dios es cambiarle el nombre a Jacob. Y le pone, ¿alguien sabe cómo? Israel. ¿Saben qué significa Israel? Jacob. Israel significa Dios lucha. Porque le dice, has peleado con Dios y has vencido. Entonces, a partir de ese momento, de Génesis, desde ese encuentro en Génesis en adelante, a Jacob se lo llama Israel. Y Israel tiene 12 hijos. 12 hijos. Y a partir de ese momento es cuando se empieza a poblar el pueblo de Israel. Si nunca lo hubiese cambiado a Israel, hubiésemos dicho el pueblo de Jacob. Pero decimos Israel porque le cambió ahí a Jacob el nombre. ¿Dónde estaba viviendo Jacob con sus 12 hijos? ¿Cuál era la tierra que Dios le había prometido? ¿Cómo se llamaba? Canaán. Dios estaba construyendo una nación a través de Israel y sus hijos en Canaán, pero había alguien, justamente uno de estos 12, que era bastante especial para su padre. Saben que Jacob tenía 12 hijos y no eran todos con la misma madre. Entonces había un problemín. Y José era una persona especial, distinta. Su padre lo amaba. Era con la mujer con la que él estaba. Tenía 2. Uno se llamaba José y otro se llamaba Benjamín. Y eran los 2 más chicos, los 2 menores. Ustedes pueden ir ahí a Génesis 37. Versículo 2. Dice que este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía, ¿cuántos años? 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, que eran las otras 2 mujeres con las que había estado Jacob, 2 de las esposas de su padre. Así que les contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Claro, Jacob era como el buenito y le contaba al padre que los demás hacían las cosas mal. Él era aquel que acusaba a sus hermanos, pero de que estaban haciendo las cosas mal. Alguien que acusa al mundo de lo malo. Me suena en el Nuevo Testamento. ¿Esto qué podría haber causado en los hermanos de José? Odio, bronca, envidia. Fíjense lo que dice el versículo 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque había nacido en su vejez. Un hijo amado por el padre. Versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban
porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. La cuestión es que una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen esto. Dice, escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la fama con la que lo contaba. Claro, imagínate la forma en que lo contaba. Imagínate esto, ¿no? Sobre que ya lo odiaban porque José les contaba al padre que los hermanos hacían la cosa mal. Viene José un día y le dice, che, tuve un sueño. Soñé que ustedes se inclinaban ante mí. Claro, más bronca todavía. ¿Qué está haciendo? Él está contando una revelación que tenía. Él era el amado del Padre que vino a traer la revelación. No sé si le suena en el Nuevo Testamento alguien amado por su Padre que vino a traer una revelación. Y va a pasar algo interesante en el versículo 13. Dice, cuando ya llevaba un buen tiempo allí, sus hermanos habían ido a cuidar los animales. Jacob le dice a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para salir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem, desde su casa en el valle de Hebrón. No sé si hay una historia más apasionante que la historia de José. Y podemos decir que acá empieza lo apasionante. Pero necesitamos todos hoy entender bien de qué se trata esta historia. Antes de empezar con toda la historia de Génesis, nosotros estudiamos el último capítulo de Lucas, que era el 24, y estudiamos acerca de una historia de dos personas que estaban caminando a una aldea que se llamaba ¿cómo? No importa, Emaús. Y en esta aldea estos dos venían tristes, ¿por qué? Porque Jesús había muerto y no sabían nada de eso. No sabían nada de qué había pasado. No sabían nada de que Jesús había resucitado. Y Jesús se les aparece como un forastero y ellos no lo reconocieron. Y dice la Biblia, en Lucas, que Jesús les empezó a contar todo desde Moisés. Desde los escritos de Moisés, quiere decir, desde Génesis. Todo lo que la Escritura decía de ¿quién? ¿De José? No, de él mismo. Y dice estos dos, después de todo lo que pasó, dice, che, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos contaba toda la Escritura? ¿Qué fue lo que le reveló Jesús en el camino a Emaús? Algo que pasa hoy en muchas iglesias. Era lo que estaba pasando con esas dos personas. Ellos estaban caminando con Jesús, pero no sabían que era Él y no sabían quién era. Y hoy las iglesias pueden juntarse en el nombre de un Jesús, pero no saber verdaderamente quién es. Y para entender verdaderamente quién es, nosotros tenemos que ir al origen. Génesis significa los orígenes. Y nosotros en los orígenes ya hemos visto en diferentes ocasiones que Jesús ya está mostrándose, ya está anticipándonos algo, ya está haciéndonos probar algo de lo que iba a pasar cuando Él descienda en forma humana en Belén. Y nosotros vimos en Génesis 1 que no se menciona para nada su nombre, pero con el Nuevo Testamento podemos entender que Él fue el que creó todo. La Biblia dice eso, que Él creó todo con la palabra de su poder. Eso lo dice Colosenses, eso lo dice Hebreos. Y ahora vamos a ver el personaje que más, presten atención a esto, ¿no? Es el personaje que más representa a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Es la persona, se calculan unas 150, más o menos, 130, 150 alusiones a Jesús en la vida de José. Increíble. ¿Saben por qué es increíble? Porque Génesis fue escrito miles de años antes de Jesús. Y que alguien te escriba miles de años antes acerca de alguien que iba a venir miles de años después. Y que podamos ver en Jesús cosas que ya estaban como marcadas en el Antiguo Testamento. Es algo que a nosotros nos debería llenar de asombro. Nos debería provocar lo que les provocó a los dos de Emaús. Imagínense Jesús en el camino de Emaús contándoles acerca de la historia de José y mostrándoles que José era como un tipo o un tipo de Cristo.
Entonces nosotros lo que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿vieron? Cuando vamos para Córdoba y miramos para la izquierda, tenemos las montañas, pero tenemos dos clases. Tenemos las chicas y las grandes. Bueno, el Antiguo Testamento es igual. Vos tenés la historia, que son las sierras chicas, pero tenés una historia detrás, que son las sierras grandes, que es la gran historia. Y eso es lo que hoy vamos a ver en José. José era odiado por su familia, era odiado por sus amigos, no por su padre. Era amado por el padre. Jesús fue amado por su padre, pero fue odiado por sus hermanos. Los judíos fueron los que lo mataron. Pero ¿cuándo se pudre todo, podríamos decir? En este momento, cuando el padre lo envía a buscar a sus hermanos. Y Jesús dijo, a mí me envió mi padre. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? A buscar a los suyos. ¿Y qué pasa cuando vino a buscar a los suyos? Lo mataron. Entonces José emprende viaje. Y esto no lo voy a ir leyendo, sino que se los voy a ir contando. Él va a buscar, él necesitaba llevar noticias a su padre de sus hermanos. Y lo ven a lo lejos. Saben que su padre le había regalado a José una túnica de muchos colores. Eso era como un símbolo de honor en esa época. Y dice la Biblia que sus hermanos lograron verlo de lejos, muy de lejos, a José. Claro, imagínate, en medio de la nada y ves un tipo como un arcoíris así viniéndose. Claro, era José. Y dicen, che, ¿qué hacemos? Ahí viene el soñador. Ahí viene el Gil. Y ellos traman. Primero lo querían matar. Salta uno para defender un poco la situación, el más grande. La cuestión es que lo que hacen es tirarlo a un pozo. Quitarle la túnica, lo tiran a un pozo. Y dice la Biblia que ellos se sentaron a comer mientras José estaba en el pozo, gritando. Así empieza la historia. José gritando en un pozo, sus hermanos comiendo, y de repente pasa una caravana. Eran los egipcios. Y dice uno, ya está, lo vendamos. Y vendieron a José por 20 piezas de plata como esclavo a Egipto. Jesús fue entregado por los suyos por 30 piezas de plata. Y acá tenemos a otro hermano inocente entregado por 20 piezas de plata a los egipcios. ¿Y saben lo que hace José? Se va como esclavo. Es vendido como esclavo a Egipto. Y en Egipto lo va a comprar porque llegaban los esclavos de Egipto, se ponían en un determinado lugar y entonces la gente adinerada podía ir y decir, che, bueno, dame el Henry. ¿Cuánto vale el Henry? Ah, te lo regalo el Henry, dame otro. Nah, el Henry, bueno, 10 piezas de plata el Henry. Y así se compraron los esclavos. Y a José lo compra como, podríamos decir, el jefe de la policía de hoy. Potifar. El jefe de la policía compra a José. Y José es llevado a esta casa. Qué triste la historia de José, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 17 años. Él era obediente a su padre. Él lo único que hacía era informarle de la mala fama de ellos. Era decir, mirá, están haciendo las cosas mal. Él, cuando tenía un sueño y una revelación, él se las contaba. Él contaba la revelación. Y es tratado de la peor manera. Imagínate que tus hermanos te vendan. Tus hermanos. No tus amigos. Tus hermanos te vendan. Y vos te vas con 17 años. Obviamente sin la esperanza de nunca más volver. Y ahí lo tenemos a José en Egipto, en otro lugar, lejísimo, sin comunicación. No podía mandarle un WhatsApp a su padre de que, che, me vendieron como esclavo, no me esperen en casa. No había forma de esto. Pero hay algo que nos dice la Biblia. En el capítulo 39. Versículo 2. Génesis 39, versículo 2. Dice, el Señor estaba con José. De alguien no se escapó, de alguien no se libró José. Y esta es la clave de la historia. Dios siempre estuvo con él. Porque si vos sos obediente a Dios, no importa lo que te pase, Dios está con vos. ¿Se entiende? Y es preferible estar en Egipto con Dios que volver a Canaán como los hermanos, pero sin Dios. ¿Se entiende? Y José
dice que tenía la ayuda del Señor. Dice, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo el egipcio. ¿Y saben lo que pasa? Pasa que José es tan bueno en su trabajo que Potifar lo pone en el mejor lugar de toda la casa. Lo pone como su mano derecha. Qué loco, ¿no? Cómo la historia va desarrollándose. Bueno, y acá empieza otro problema. Potifar tenía una esposa. Y dice la Biblia que la esposa lo buscaba a José todo el tiempo para acostarse con él. Y José, en integridad, fíjense lo que dice en el versículo 9. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Le dice José a la esposa de Potifar. Fíjense esto, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Ven cómo José, a pesar de todo lo que estaba viviendo, y sé que lo estoy contando muy rápido, podía mantener la integridad, podía mantener su lealtad a Dios? Dios me dejó, Dios permitió que me vendan como esclavo. Mi familia está lejos. Una caidita. Total, nadie me ve. ¿Qué dice Dios? No, Dios está ahí, mirando. Y José dice, no, el único que me tiene que ver justamente me está viendo. ¿Cómo voy a pecar contra él? Y dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y saben que todos los días, dice que le insistía, la mujer está todos los días. Y un día se desnuda. Y José sale corriendo. Y esta mujer le toma la ropa. Y inventa que José la quiso violar, que quiso abusar de ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Potifar? Lo mete preso. Por tratar de hacer las cosas bien. Primero, por tratar de ser obediente a su padre, es vendido como esclavo. Ahora, por tratar de ser obediente a su Dios, lo meten preso. ¿Se acuerdan en Hechos quién fue esclavo, quién estuvo preso? Pablo, por obediencia a Dios. Y vemos que esto es un patrón siempre en toda la Biblia, que a veces por hacer lo bueno te va a ir mal. Es así la vida. A veces por querer hacer lo bueno y por decirle que no, a veces te va a ir mal. Porque le vas a tener que decir que no a este mundo. Y vas a tener en contra el mundo. Y no es muy favorable tener en contra este mundo para la carne. Y José siempre que dijo que no, le fue mal. Mal en el sentido humano, ¿no? Porque fíjense lo que dice el versículo 21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel. El Señor estaba con José en la cárcel. Y fíjense qué lindo eso. Y le mostró su fiel amor. De una manera que nosotros no sabemos, Dios le hacía sentir a José que Él estaba y que Él lo amaba. Y creo que eso era suficiente para José. Y dice que el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado en la cárcel. Fíjense, cuando lo llaman con Potifar, ¿qué provocó Dios? Que José sea el preferido de Potifar. Ahora está preso. ¿Y qué provoca Dios? Que sea el preferido en la cárcel. ¿Ven que no importa a veces la situación? A veces nosotros somos bastante frágiles en esto y le echamos la culpa al contorno. No, pero vos no sabés la familia que estoy. O vos no sabés lo que a mí me toca que pasar. O no sabés lo que me pasa en la escuela. O no sabés lo que es mi grupo de amigos. No sabés esto. Miremos a José. Estaba con su padre y fue obediente. Estaba como siervo en la casa de Potifar y fue obediente. Ahora está en la cárcel y fue obediente. ¿Resalta con el padre? Sí. ¿Resalta como empleado? Sí. Hasta resalta como esclavo. Qué increíble, ¿no? Y Dios estaba con José y le extiende su amor. Le extiende, dice, antes le extiende su misericordia. Ahora dice que le muestra su fiel amor. ¿Qué preferís? ¿Darle rienda suelta a tu pecado? ¿O permanecer fiel a tu Dios?
porque no se puede hacer las dos cosas. ¿Vieron que José o se tiraba de cabeza a la esposa del Potifar o era fiel a Dios? O desobedecía a su padre y se quedaba para siempre en Canaán, o era obediente a su padre y le pasaba lo que le pasó. Y acá estamos como recién arrancando a volar. José preso. Y él está preso y él gana la reputación de todos en la cárcel y pasa algo. Meten preso al copero del rey y al panadero. Son bravos los panaderos. Y saben que los dos tienen un sueño en la cárcel. El panadero tiene un sueño, el copero tiene un sueño. Y José le interpreta el sueño a los dos. El sueño del panadero era que iba a morir. Es que el rey lo iba a matar. Perdón, muchachos, los panaderos no terminan bien. Y el sueño del copero era que iba a ser restituido en el lugar donde él estaba. El copero del rey era el que probaba el vino del rey. Y José le dice al copero, cuando vuelvas a tu lugar, cuando vuelvas a tu posición, acordate de mí. Acordate de mí. Y miren lo que dice el 40-23. El último versículo del capítulo 40. Sin embargo, dice, el jefe de los coperos del faraón, ¿qué pasó? Se olvidó de José por completo, nunca más volvió a pensar en él. Podemos decir, qué mala leche, pobre José. Le pasa de todo le pasa. Algo que me olvidé contarle es que cuando él es vendido como esclavo, sus hermanos toman la túnica de colores, la manchan con sangre y le cuentan a su padre que a José lo mató un animal. Y entonces vemos que él fue vendido como esclavo, lo mandan tiene que ser comprado por Potifar, hace todo bien con Potifar, todo bien con Dios, pero lo meten preso, hace todo bien en la cárcel, interpreta 2 sueños, le dice, che, acordate de mí, y dice que no se acordó más. ¿Saben cuánto pasa? Miren el versículo 1 del capítulo siguiente, 41. 2 años. 2 años que él tiene que seguir en la cárcel. Le crece mucho la barba, mucho el pelo. Ahí tenemos la juventud de José. Che, ¿qué tal tu juventud? Más o menos. Ahora, lo que pasa es que ahora el rey, el faraón, tiene un sueño. Tiene 2 sueños. ¿Saben cómo era este sueño? El sueño era que él veía 7 vacas que salían del río, que eran gordas, bien gordas, 7 vaconas. Y después dice que del río salían 7 vacas flacas, desnutridas. Y las 7 vacas flacas, sueño raro, ¿no? Se las comían a las gordas, tenían hambre. Entonces, el faraón estaba desesperado, no sabía cómo interpretar esto. Dice que llamaba magos y nadie le daba la posta de esto. Hasta que, ¿qué pasa? El copero dice, yo, 2 años después, allá en el 2015, había uno en la cárcel que a mí me interpretó el sueño de que yo tenía que salir, y salí, se cumplió. Entonces, ¿qué hace Faraón? Manda a llamar a José. Y viene José, versículo 14. Dice que el faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel, pero después de afeitarse y cambiarse de ropa, y José se presentó ante el faraón. Miren lo que dice el versículo 16, lo que le dice José al faraón cuando le pide el sueño. Dice, no está en mis manos el poder para hacerlo. Responde José, pero Dios puede decirte lo que su sueño significa y darle tranquilidad. En todo momento, José sabía que no era un poder de él, que no era algo propio. Él sabía que era Dios detrás de él. Entonces le dice al faraón, mirá, yo no puedo hacer nada por vos. Dios puede hacer algo por vos. Entonces, fíjense lo que dice el 29.
José le explica el sueño y dice: los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que harán olvidar toda esa prosperidad de Egipto, y el hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave, que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. ¡Wow! Este sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas significaba que iba a haber 7 años donde las cosechas iban a explotar. Las mejores cosechas. Durante 7 años, imagínate, 7 años, todo el tiempo, buenas cosechas, buenas cosechas, buenas cosechas. Pero después de esos 7 años, iban a haber 7 años donde no iba a haber nada, pero no un poquito, nada. Entonces el faraón dice: wow, necesito a alguien que me administre todo esto. Dice el versículo 34, después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. José hasta le explica lo que tiene que hacer. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimento en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílelo, para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Lo que se está prediciendo acá es algo muy zarpado. Va a ser la peor epidemia después del diluvio. Y José lo que dice es simple: ahorrar los 7 primeros años y después cuando vengan los 7 años de hambre vas a tener para comer. Es simple. El tema es que Faraón tenía el privilegio y el adelanto de saber que después de los 7 de abundancia iba a haber 7 años de escasez. ¿Qué iba a saber toda la tierra? Nada, abundancia. ¿Y qué iba a hacer la gente? Iba a vivir día a día, el del día a día. Lo que iba a pasar en Egipto es que ellos iban a guardar durante 7 años. Imagínense eso, ¿no? El faraón diciendo: puede ser que esto sea verdad, porque... Y guardar. Entonces, dice el versículo 38. Miren qué lindo el 38. Entonces el faraón pregunta a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Miren cómo lo reconoce Faraón, ¿no? ¡Qué reconocimiento inmenso! ¿Acaso va a haber otro como José? Así que el faraón, dice el 39, así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Si un par de años atrás le hubiésemos preguntado a José cómo iba a ser el desenlace de su vida, quizás él hubiese dicho: no sé, voy a cuidar ovejas durante toda mi vida. Era lo que hacían. La familia de José eran todos pastores, cuidando animales. ¿Qué se iba a imaginar José cuando tenía 17 años, cuando el padre lo manda a ver cómo están sus hermanos y que le lleve un poco de alimento? ¿Qué se iba a imaginar? Que su vida iba a cambiar por completo. ¿Qué se iba a imaginar José? Que iba a ocupar 13 capítulos en el primer libro de la Biblia y durante miles de años íbamos a seguir hablando de él. ¿Qué iba a pensar José? Que iba a ser una imagen o un tipo del Salvador del universo, del mundo entero. No tenía ni idea. Y miren cómo ahora es llevado al lugar de honor, al lugar máximo. Solo hay uno después, solo hay uno más que él, que es el faraón, el rey de todo Egipto. Me lo imagino a Potifar después, ¿no? que era el... Qué guanaco este, cómo ascendió. De la cárcel a tener la autoridad máxima después del faraón para abajo. Es increíble esto, ¿no? Y nosotros podemos ver algo de Jesús acá. Podemos ver cómo aquel obediente, aquel hijo del Padre obediente es llevado al lugar de honor. Dice Filipenses 2 que después de muerto y resucitado Dios lo ascendió a los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. ¿Ven cómo podemos ver en José un tipo de Cristo, de nuestro Salvador? Y esto no es nada. Porque ¿qué pasa? Y ahí nos metemos en el capítulo 42.
Van 30 minutos, 1 hora terminó. Ustedes pueden tener en título ahí que dice: los hermanos de José se van a Egipto. Claro, ¿qué pasa? Vino el hambre. Pasan los 7 años de hambre, de abundancia, y entró a picar el bagre, entró a picar la panza. Y entraron a ver que se estaban quedando sin alimentos. Y toda la tierra se empieza a enterar que Egipto tenía de sobra. Claro, le hicieron bien, no le contaron a nadie. No le contaron a nadie. Entonces, Jacob va a decir algo. Él le va a pedir a los hermanos que vayan a Egipto. Dice el versículo 1 que cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dice a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Esto es más o menos a la mitad de la hambruna. Y ya estaban todos a riesgo de perder su vida. Hambre, hambre, hambre. Y dice: ¿qué están haciendo? Miren, ¿saben que en Egipto hay comida? Vayan a Egipto. Entonces, 10 de los 12 van a Egipto. 10 de los 12 van a Egipto. Uno solo se queda con Jacob, que es el más chico. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Benjamín. Es el hermano de José. Entonces parten los 10 a Egipto. Miren lo que pasa en el versículo 6 del capítulo 42. El título que tiene ahora José dice: como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con rostro a tierra. Y José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Se acuerdan del sueño que había tenido José? ¿Cuál era? Que sus hermanos se inclinaban ante él. Imagínense a José viendo cómo las profecías se están cumpliendo. Imagínense a José viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Qué loco, ¿no? Y dice que él los reconoce. No sabemos cómo era el aspecto de José. Quizá tenía toda la pinturra esa de Egipto, de los egipcios, con sus cosas. y su moda. Y no lo reconocen, pero él sí. José los reconoce. Y los va a hacer renegar un rato. No se les revela como su hermano de manera inmediata. Se los va a tener un poco. Es muy loco, parece que hasta como si estuviera jodiendo con los hermanos. Dice que los va a tratar con dureza. Y el versículo 9 dice: entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. No, mis señores, clamaron, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia, somos hombres honrados, Señor. No somos espías. Sí, lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. Y ahí empieza una charla y los hermanos le comentan de que eran 12, de que un hermano se perdió, le dicen, y que tienen otro más chiquito que está en la casa del padre. Entonces, ¿saben lo que hace José? José le dice: bueno, tráiganme el más chico para ver si es verdad. Pero le pide a uno de sus empleados que la plata con la que ellos habían comprado alimento, porque ellos compran, los 10 compran alimento, y les dice que con la plata que ellos compraron el alimento, le dice José al empleado que se las vuelva a poner en los bolsillos, en los sacos de los burros. Entonces vuelven con comida, compraron la comida. Llegan a la casa de Jacob y cuando llegan, ¿qué pasa? Se enteran de que de que estaba la plata con ellos. Pero ¿qué pasa? Antes de que ellos vuelvan, José pide que uno quede como para que sí vuelvan de en serio. ¿Entiendes? Como una garantía. Dice el versículo 15:
Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida de Faraón que ustedes nunca se irán de Egipto, a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes se irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel, así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida de Faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Y ahí ellos le convencen de que se quede uno. Dice el versículo 20, pero deben traerme a su hermano menor, eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿Ven cómo ellos empiezan a entender su pecado? Ellos empiezan a entender que lo que habían hecho antes estaba mal. Y dice que José les hablaba, por ejemplo, no les hablaba en el idioma de ellos, sino que él les hablaba con un intérprete, para que también sea más difícil de que ellos entiendan que era José. Entonces, vuelven, dice versículo 26, así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. Dice, miren, exclamó su hermano, me devolvieron el dinero, aquí está en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Empiezan a tener diferentes problemas que los llevan los hermanos a entender que antes habían hecho las cosas mal. Porque a veces nos tienen que pasar cosas en nuestra vida para que entendamos que estamos echando moco y que estamos haciendo las cosas mal. La idea es que no pase esto, que sea antes. Entonces, ellos llegan, dice el 29, llegaron a donde estaba su padre Jacob y le cuentan todo lo que pasó. Y acá empieza una discusión, porque Jacob no quiere que Benjamín vaya. Dice, no, ya perdí uno. Los dos hijos que más amaba, está mal, ¿no? No tienen que hacer distinciones con los hijos, ¿no? Pero Jacob tenía un cierto afecto especial por José y Benjamín, porque eran los hijos que había tenido de grande, de viejo. Tenían era como su padre abuelo. Entonces tenía un afecto muy lindo por José y por Benjamín. Y les dice los hermanos, mirá, nos pidieron que nos llevemos a Benjamín. Si no, Simeón, que era otro de los hermanos, se había quedado preso en Egipto. Si no, no nos van a dar a Simeón. Y Jacob dice, no quiero saber nada, no. Y ahí se levanta Judá y Judá dice, yo te doy mis hijos. ¿Sí? Otro de los hermanos dice, yo te doy mis hijos. Judá dice, yo me hago responsable. Y bueno, lo convence de que vayan con Benjamín. Dice el versículo 37 del capítulo 42. Entonces Rubén le dice a su padre, puedes matar a mis dos hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traértelo a casa. Pero Jacob le respondió, mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes me mandarían a la tumba. A este hombre entristecido y canoso. Jacob no quería saber nada. No quería perder a su hijo. Entonces lo que pasa, capítulo 43. Ven ahí en el título, dice que los hermanos, ¿qué hacen? Van a Egipto. Porque pasa el tiempo y se acaba la comida. Dice que el hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Y cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob le dice a sus hijos, vuelvan y compren un poco más de alimento. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le dicen, papá, si no nos llevamos a Benjamín, no podemos ni pisar allá. No podemos ir sin Benjamín. Me lo imagino José en Egipto esperando a ver qué pasaba con sus hermanos. Entonces, ahí es cuando Judá, el otro hermano, dice, yo me hago responsable de su vida, yo me pongo como el sustituto. Yo me pongo, dice el versículo 9, miren qué interesante, yo garantizo, le dice Judá, personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Y escuchen esto.
entonces cargaré con la culpa para siempre. ¿Saben que Jesús desciende de una de las 12 tribus de Israel, que toman nombre las tribus de los hijos de Jacob? ¿Y alguno sabe de qué tribu era Jesús? De Judá. Me encanta ver cómo ya Judá está diciendo: yo voy a cargar con la culpa para siempre. Porque un descendiente de Judá iba a venir a la humanidad y iba a cargar con la culpa nuestra para siempre. ¿Ven a Cristo ahí? ¿Ven qué lindo que es ver a Jesús en Génesis, miles de años antes de que Él venga a la tierra? El descendiente de Judá que iba a cargar con la culpa para siempre. Dice el versículo 14, Jacob dice que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que pongan a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Entonces, Jacob tiene que desistir y enviarlo a Benjamín, porque si no morían todos de hambre. O moría todos, o él arriesgaba la vida de sus hijos. Y de alguna manera Dios hizo lo mismo, ¿saben? O moríamos todos, o arriesgaba la vida de su hijo. Porque la paga tenía que ser pagada, la deuda tenía que ser pagada. Y Dios envía a su único hijo, el descendiente de Judá, para que cargue con la culpa nuestra. Así que van para Egipto. Y llegan y sueltan a Simeón, se inclinan, ¿no?, de vuelta ante él. Y hay algo interesante que pasa con José. Dice la Biblia varias veces que José a veces estaba hablando con sus hermanos y le daban ganas de llorar. Se hacía el duro. Y entonces como que se iba a una pieza, lloraba, se lavaba la cara, volvía y se hacía el malo de vuelta. Porque se hacía el malo nomás. Detrás de esta dureza hay un corazón tierno. Dios es igual. Dios a veces a nosotros nos trata con dureza, pero porque la necesitamos. Los hermanos de José necesitaban esta dureza. ¿Vieron cómo se van dando cuenta de que eran pecadores? Dios te va a tratar con dureza, pero detrás de esa dureza hay un corazón tierno. Hay un corazón que nos ama. ¿Se entiende? La dureza no es odio. Hay gente que sí trata con dureza por odio. Dios no. Dios trata con dureza, o es duro con nosotros muchas veces en algunas situaciones, o permite cosas, pero detrás de todo eso hay un corazón tierno, como lo describe el Salmo 103, un corazón tierno y compasivo, como dice Corintio, un corazón misericordioso. Y José nos muestra algo de lo que es Dios también, mostrando dureza, pero estaba repleto de amor por sus hermanos, repleto de amor. Él los conocía, aunque ellos no. Y aunque nosotros no conozcamos a Dios, Él sí nos conoce. Y nuestra tarea es día a día conocerlo cada vez más. Entonces, sigue la historia. Y ellos vuelven a Canaán de vuelta por segunda vez. Pero ¿saben lo que hace José? Mete su copa, la copa con la cual, la copa, era como que tenían una copa especial donde ellos tomaban su vino, la esconde en el saco de Benjamín. Le dice a sus empleados que la escondan. Entonces cuando ellos vuelven y están de regreso y van más o menos a mitad de camino, los mismos soldados de José los salen a buscar a los hermanos. Y los frenan y les dicen: che, han choreado. ¿Qué hubiesen dicho? ¿Qué dicen los hermanos? No, de ninguna manera. Nosotros no. Revisémonos. Revísennos, dice. Revísennos. Y ahí nos metemos al capítulo 44.
Dice el versículo 6 que cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. Les dice el versículo 7, ¿de qué habla usted? Respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos, nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted, fíjense lo que dicen los hermanos, ¿no? Fíjense la confianza que se tenían. Dice, si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Y eso es justo, respondió el hombre. Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Y dice que él empieza desde el mayor hasta el menor a buscar en los costales. No está, ¿viste? No está. Y llega a Benjamín. Y dice, versículo 12. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación y luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad de Egipto. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Se acuerdan lo que le había dicho Judá a Jacob? ¿Qué le había dicho? Antes de salir. Que iba a ser el culpable él si le pasaba algo a Benjamín. Miren lo que pasa en el versículo 16. Los de Judá hablan en serio. Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. ¿Ven cómo van entendiendo su pecaminosidad? Pero miren lo que dice. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos. Todos nosotros. Y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. ¿Qué hace Judá? ¿Quiere cargar la culpa? Dice, Judá quiere que José lo trate como si la copa hubiese estado en el costal de él. Y saben que Dios, en la cruz del Calvario, trata a Cristo como si Dios hubiese encontrado el pecado de todos nosotros en Cristo. ¿Se entiende? Como si Dios hubiese mirado a Jesús y hubiese visto todos nuestros pecados en Él. Y por eso recibe el castigo. Entonces, no, dice José, yo jamás haría algo así. No solo el hombre que robó la copa, solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces, versículo 32. Recuerden lo que había dicho Judá. Dice, mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llegaba de regreso, yo cargaría la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en el lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. ¡Wow! ¡Qué amor y qué lealtad la de Judá con la de su padre! ¿Vieron? Esto no es joda, no es yo le pago la coca a Benjamín. Yo me hago el esclavo. ¿Saben cuánto duraba esto? Era para siempre. Judá está diciendo, yo me vendo como esclavo porque no soportaría volver y ver a mi padre angustiado. Es decir, prefiero ser el esclavo para siempre que ver triste a mi padre. Y Cristo es igual. Es igual. Jesús viene a la tierra con un propósito, el propósito de cargar nuestra culpa. Y Él detestaría volver al cielo solo. Por eso compró a gente de toda lengua, raza y nación, a los cuales va a venir a buscar y llevarse para siempre ante su Padre. Entonces, ¿qué pasa? José dice, bueno, hasta acá. Capítulo 45, dice, José ya no pudo contenerse. Demasiado. Yo creo, ¿saben lo que pasa acá? Yo creo que José acá ve realmente un cambio en la vida de los hermanos.
Ya estaban dispuestos a ser esclavos. Ellos ya habían reconocido su pecado. Ellos ya estaban dispuestos a ser esclavos con tal de que su padre no se quedara triste. Es decir, ellos ya quieren honrar a su padre. Y esta es, de alguna manera, esta es la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios. Y miren lo que hace José. Cuando ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala, y él le dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control. Gracias. Entonces perdió el control. ¿Y qué pasó? Se largó a llorar. No, me imagino ese llanto, ¿no? Ese llanto que ahora, que él lo hacía solo, ahora se lo reveló a sus hermanos. Me imagino la cara también de los hermanos, ¿no? ¿Y qué onda? Un llanto de desesperación. Y dice, vamos al versículo 3. Soy José. Soy José. Dijo a sus hermanos: ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José enfrente de ellos. La última vez que lo vieron vendido como esclavo. Y ahora dice, acá yo me lo salteé porque no viene el caso, le habían cambiado el nombre a José y se llamaba Safnat Panea. Safnat Panea. La patente nueva. La patente nueva. ¿Saben que Safnat Panea significa el Señor de la tierra, el sustentador de la vida, el revelador de los secretos? Dios habla y vive. ¿Quién es el Señor de la tierra? Jesús. Jesús. ¿El sustentador de la vida? Jesús. Él dijo: yo soy la vida. ¿El revelador de los secretos? Él. ¿Y Dios hablando y Dios viviendo? Jesús. Y Faraón le pone a José Safnat Panea. ¿Qué significa todo esto? Qué interesante, ¿no? Qué loco. Y Safnat Panea se revela ante sus hermanos. Y dice que sus hermanos estaban mudos, pero vamos al versículo 4. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron. Claro, yo me lo imagino tipo como tirándose para atrás. Claro, el crack, el gobernador, es aquel al que nosotros vendimos como esclavo. Nos va a matar, nos va a meter preso, no sé. Algo malo va a hacer. Entonces dice, no, acérquense. Cuando Cristo vino al mundo, dice la Biblia, en Juan, que Él no vino a condenar al mundo. O sea, no vino para que el mundo haga esto. ¿Vino para qué? Acérquense. Él dijo, los que están cansados y trabajados, ¿qué? Vengan a mí. Él vino para que la gente se acerque a Dios, para que la gente conozca a Dios, para que la gente tenga vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios. Y vemos acá a José ya ejemplificando a Jesús, diciendo que acérquense. Primero se revela y después le dice que se acerquen. Jesús hizo lo mismo. Primero se revela y después le dice, acérquense, acérquense. Soy José. Miren lo que le dice. Él volvió a decirle, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¿Por qué? Porque fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. José tenía un entendimiento mayor de lo que estaba sucediendo y él dice, miren, Dios me envió acá, porque si Dios no me enviaba, todos moríamos de hambre. El Evangelio, las buenas noticias para nosotros son de que Dios previó, Dios sabía que iba a haber un tiempo donde nosotros no íbamos a morir de hambre, íbamos a morir por nuestros pecados. Pero anticipándose a eso, ¿saben lo que hace? Envía a su Hijo. Y de la misma manera que Dios envió a José para salvar tiempo después del hambre a un pueblo, de la misma manera Dios envió a Jesús para salvar tiempo después del pecado y del infierno a gente de toda lengua, raza y nación, para salvarnos la vida. Entonces Jesús podía ir, dice la Biblia, que Él fue con el gozo puesto delante de Él a la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba ahí enviado por Dios y que tenía un propósito específico. ¿Cuál? Que miles y miles de personas un día mueran y asciendan al cielo y no paguen por sus pecados, porque los pagó Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es nuestro José! Jesús.
que fue vendido y traicionado por los suyos, pero obediente hasta la muerte, para que nosotros seamos salvos del pecado. Entonces dice el versículo 7, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Eso es el Evangelio. Es como si Jesús estuviera escribiendo eso. Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¡Wow! ¡Wow! Jesús en todo momento sabía que Él estaba acá en la tierra por la voluntad del Padre. Y eso lo mantuvo firme hasta la muerte. No he venido a hacer mi voluntad, dijo, sino la voluntad de mi Padre. Y vengo a acabar su obra. Y dice Filipenses 2 que fue obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Mas Dios lo exaltó hasta lo sumo después de eso. Porque Él sabía que estaba acá para obedecer a Dios. Y vivir esa vida de obediencia que ninguno de nosotros pudo haber vivido. Y pagar el pecado que nosotros merecíamos pagar. Ahora, claro, imagínate del hambre. ¿Quién se salva del hambre ahí? ¿Cómo hacías? No había forma. No había forma. La única manera es que Dios intervenga sabiendo el futuro. Y bueno, es lo mismo. El diablo podría haber dicho, sin conocer la historia de Jesús, puede haber dicho, ya está, cuando Adán pecó. Si la paga del pecado es la muerte, no lo salva nadie. Listo. No, o sea, esto no tiene solución. O Dios se muestra como injusto y lo salva, pero deja de ser Dios, pero ya está. No tienen más chance. Pero Dios, como sabía el futuro y tenía a su Hijo preparado desde antes de la fundación del mundo, en el momento preciso, dice Hebreos, lo puso en el momento preciso. Y Jesús dijo en un momento, sacrificio no quisiste, por eso me has preparado este cuerpo. Entonces ahora ven José con el entendimiento de diciendo, no hay rencor con sus hermanos. Dice, che, no se inquieten, no se pongan. Dice, no se enojen con ustedes mismos. Dios me trajo acá. Dios permitió todo. Dios permitió que me vendan como esclavo. Dios permitió la cárcel. Dios permitió todo. Solamente para salvarle la vida a ustedes. Me imagino los hermanos entonces diciendo, wow, cuánto nos quiere Dios. Cuánto nos ama Dios. A pesar de que somos pecadores, miren todo lo que está haciendo. Pero hubo uno que se tuvo que sacrificar. Y fue José. Él tuvo que pasarla mal. No fueron lindos sus días hasta este momento. ¿Y los de Jesús? ¿Se piensan que fueron lindos los días de Jesús? Esos 3 años en la tierra, sin dormir, sin comer muchas veces, sufriendo, recibiendo el rechazo y todo terminando en la cruz. Todo por amor a nosotros. Dice el versículo 14 que José estaba llorando de alegría y José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José, miren esto, besó a cada uno de sus hermanos, a los que lo habían vendido como esclavo. Dice la Biblia que ellos estaban comiendo la comida que José había llevado mientras él estaba en el pozo gritando. ¿Cómo comer? Si está tu hermano ahí tirado en un pozo y después de comer lo sacás, pero lo sacás para venderlo como esclavo. ¿Qué clase de hermano es eso? ¿Qué corazón perverso? A esos hermanos dice que él uno por uno, ¿qué hizo? Los besó a los traidores. ¿Se acuerdan de alguien que besó a algún traidor? Dice la Biblia que Jesús besó a Judas antes de que Judas lo entregue. Y acá José besa a sus hermanos. Entonces, ellos vuelven. Y dice, tráigame a mi padre, quiero ver a mi padre. Dice el versículo 26 que ellos volvieron y dice el 26, José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Es decir, Jacob quedó con la boca abierta. Jacob no entendía nada. ¿Pero no me dijeron ustedes que lo mató un animal? No, es el gobernador de todo. Es el gobernador de todo. Qué loco. Entonces, capítulo 46. Vamos terminando, quédense tranquilos. Ustedes tienen el título ahí que dice que Jacob viaja a Egipto. Emprendió su viaje a Egipto, dice, con todas sus posesiones.
Y cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y durante la noche Dios le dio una visión y le dice: Jacob, Jacob. Lo llamó. Acá estoy, respondió Jacob. Versículo 3. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Qué interesante. Dice: yo descenderé con Egipto, pero te volveré a traer. Pero al mismo tiempo le dice: vos morís en Egipto. Qué raro, ¿no? Le está diciendo: vos vas a volver a una tierra, pero vas a morir en la otra tierra. Claro, porque lo que va a pasar es que después van a llevar sus huesos a Canaán. Pero hay una promesa acá. Nosotros hablamos el jueves de un pacto. Hay un pacto. El pacto es: vos vas a ir a Egipto y vas a vivir en Egipto. Fíjense que en el versículo 3 al final, Dios le está diciendo que en Egipto se iban a construir una gran nación. ¿Saben cuántas personas terminan en Egipto? Son 70 o 75. Algunos dicen 70, otros 75. Y cuando Moisés, que lo vamos a estudiar el martes, lo saca, son cerca de 1.000.000. Porque pasan 400 años. Y dice: voy a hacerte una gran nación ahí, en Egipto. ¿Se acuerdan quién le había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Que lo estudiamos el jueves. Haré de ti una nación grande. ¿Podés contar el polvo? No. Bueno, así nadie va a poder contar tu descendencia. Y lo que no le dice Dios a Abraham, porque todavía no estaba preparado y no entendía bien, es que iba a agrandar la nación, pero en otro lado. No en su lugar. ¿Saben que Dios hace lo mismo? Dios está agrandando su nación, pero no en el lugar donde la nación va a vivir. Dios sigue creando su pueblo se sigue extendiendo en todos lados, en cada país. Hoy domingo se está predicando su palabra y su iglesia está creciendo, pero no está creciendo en la nación donde va a vivir. Es exactamente igual. Israel va a crecer y crecer y crecer en la tierra donde no va a vivir, y la iglesia crece, crece, crece en la tierra donde no va a vivir. ¿Se dan cuenta? No tenemos que acostumbrarnos a este lugar. No es nuestro lugar permanente. Somos peregrinos. Buscamos la ciudad que está por venir, la que tiene un arquitecto que es Dios mismo. Pero la iglesia tiene que seguir creciendo acá. Crece y se multiplica en el lugar en el cual no va a vivir. Qué hermoso. Qué hermoso. Y le dice: yo voy a ser una nación grande, pero después te voy a ir a buscar, porque yo voy a descender con vos. Y Jesús dijo en Mateo 28, al final dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, yo voy a quedarme con ustedes mientras ustedes se convierten en una gran nación. Y después los voy a venir a buscar. Nuestro lugar es el cielo, no la tierra. Y cada vez que vivimos para este mundo es porque justamente no estamos entendiendo eso. No somos de acá. Ninguno de ustedes, si es cristiano, es de acá. No pertenecemos a este lugar. No somos de acá. Somos peregrinos, mochileros, extranjeros. Y la nación nuestra tiene que seguir creciendo acá, aunque no seamos de acá. Porque después nos vamos allá y ya no se... queda el número que queda. Y la Biblia dice que Cristo está retardando su venida porque está esperando que la gente se arrepiente y crea en Él. Y cuando el número que Él designó de escogidos crea, entonces vendrá el fin, dice Mateo. La nación se multiplica en un lugar donde no va a vivir para siempre. Así es la iglesia. Entonces hay una promesa. Está la promesa de que esta nación se va a multiplicar. Y bueno, versículo 26. Dice que todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Es decir, 70 personas son las que se trasladan a Egipto y van a vivir ahí, en Egipto, y van a multiplicarse ahí, en Egipto. Es más, Faraón le permite a José que le dé una tierra, que es la tierra de Gosén, una tierra muy linda, y Jacob bendice al Faraón, le dice que se dedican a ser pastores, y se quedan ahí. Entonces, ahí pasamos al capítulo 47, donde José es trasladado. Versículo 11. Dice: José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, o Gosén en otras traducciones, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimento a su padre y a sus hermanos en cantidades
proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Entonces sigue el periodo de hambre, pero ahora ya están en Egipto, ya están donde está la comida. Después pasa que la gente se queda sin plata, tiene que vender los animales. Y sigue la historia y vamos a terminar y resumir todo con esto. Capítulo 48. A fondo. Versículo 3. Jacob le dice a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de la luz, en la tierra de Canaán, y me dijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones, y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos. Ahí lo que hace Jacob es decirle que dos de los hijos de José, Jacob los va a tomar como hijos suyos, como hijos propios. Y dos de los hijos de José van a recibir el nombre de dos de las tribus de Israel. Por eso, dos de los hijos de José tienen son nombres de dos tribus. Miren lo que dice el versículo 15. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. 48:15. José dice que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Qué hermosa esa frase. Hasta el día de hoy. El ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. ¿Quién? ¿Vieron que el Dios de todo, que ha sido mi pastor? Y también dice, el ángel, el ángel que me ha salvado de todo mal. ¿Lo vieron eso? Es Cristo. Es Jesús. Dice que está bendiciendo Jacob a José en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Sublime. Dice que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Y el versículo 21 dice que Jacob le dice a José: mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados, y además de lo que le has dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Capítulo 49. ¿Saben lo que hace Jacob ahora? Él llama a todos sus hijos, a sus 12, y les va a dar un estilo de profecía. Como que yo diga: Emma, vos vas a tener o hacer tal cosa. Alan, vos vas a tener o hacer tal cosa. Y así, a cada uno. Entonces empieza con Rubén, sigue con Simeón, y en el versículo 8 llega con Judá. Y dice: Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos, escuchen esto, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, eres un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Versículo 10. Este es el más importante. El cetro, el trono, quiere decir, el trono, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mano de sus descendientes. Escuchen esto. Hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Quién descendió de la tribu de Judá? Jesús. Es una profecía que habla de Cristo. Le dice, claro, porque Jacob dice: Simeón, vos vas a hacer esto, paz, vos vas a hacer esto. Judá, vos vas a ser como un león. Y Apocalipsis dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y le dice: Judá, tu cetro, tu trono, no va a ser quitado hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y dice
todas las naciones le honrarán. No tenía ni idea Judá de lo que estaban escuchando. Pero quedó registrado en su corazón y quedó registrado en Moisés, y Moisés lo registró en la Biblia, y nosotros podemos admirarnos muchísimo más que ellos, porque vemos el cumplimiento de aquel descendiente de la tribu de Judá, que va a reinar para siempre en todos nosotros. Entonces, termina la historia con el pueblo de Israel ¿en dónde? En Egipto. 70, 75 personas. Y el último capítulo de Génesis, el 50, es el más, podemos decir de alguna manera, el más interesante. Y les voy a resumir algo que José le dice a los hermanos en el versículo 20. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, ¿qué hizo? Dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo. ¿Para qué? Para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso para bien. En la cruz del Calvario, los judíos se propusieron hacerle un gran mal a Jesús. Tan gran mal que ¿cuál era su intención? ¿Cuál era la intención? Que muera. Ellos se propusieron hacerle un mal, pero ¿qué hizo Dios? Dios dispuso todo para el bien, a fin de que ¿qué? De que pueda Él salvar la vida de muchas personas. ¿Ven el Evangelio en ese versículo? De vuelta, una vez más. Y no saben todo lo que me estoy salteando. ¡Qué hermoso! Que el hombre pensó algo mal contra Jesús. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios lo tenía todo planeado. Dice Hechos, en la primera predicación de Pedro, dice que a Jesús lo mataron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él ya lo sabía. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y Él lo dispuso todo. Él lo estaba orquestando todo. ¿Para el bien de quién? De nosotros. 2000 años después nos íbamos a seguir beneficiando por la cruz del Calvario. Entonces, y termino con esto, de en serio. Versículo 24. José le dijo a sus hermanos, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente le prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, José le está diciendo, Dios los va a ayudar. ¿Saben lo que dice las otras traducciones? Que es la que más me gusta, la Reina Valera 60, dice, Dios los visitará. Dios los va a visitar y los va a sacar de Egipto. Y es lo que vamos a ver en el martes, en el capítulo 3 de Éxodo. Dios los visita y se le aparece en el medio de una zarza, en medio de una planta ardiendo. Se le aparece a Moisés, que es lo que decía Alan, y le dice, yo soy el que soy. Yo soy Yahweh. Yo soy YHWH. Yo soy Yahweh. Y ahí se cumple lo que José está diciendo. Pero esa sería, mirando acá en las montañas, esa sería la primera montaña. Pero nosotros sabemos que también están las sierras grandes. Y las sierras grandes nos dicen algo más. Nos dice que Dios nos va a visitar. ¿Y dónde nos visita? Ahora que estamos por festejar Navidad. Natividad. Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Qué? Dios nos visitó en la persona de su Hijo. Y José está diciendo, Dios los va a visitar. Pero está diciendo que los va a visitar con Moisés. Pero también está diciendo, Dios los va a visitar con Jesús. Y los va a salvar por medio de Jesús. Él los va a visitar y los ayudará. Los sacará de la tierra de Egipto. Los hará volver a la tierra que les juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Eso es lo que está diciendo José. Dios cumple su palabra. No se piensen que porque estemos acá en Egipto, Dios no se olvidó de su promesa. No se piensen que porque estemos en una tierra extranjera, Dios se olvidó de su palabra. ¿Y saben lo que dijo Jesús antes? Dice, yo me voy, pero les voy a preparar ¿qué? Un lugar. Y que estemos en una tierra extranjera no significa que Dios se olvidó de su palabra. Dios no se olvida de su palabra. Siempre se cumple. Todas las promesas que Él ha dado se han cumplido. Y estamos esperando que Él nos venga a buscar. Todo lo que Él nos ha dado. Pero nos tiene que dejar algo, una garantía. Podemos decir, Señor, danos algo. Y miren lo que pasa en el versículo 25. José les hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlo, porque de verdad va a venir, no estoy bromeando, cuando Dios venga a ayudarlo o a visitarlo y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Estaba tan convencido José de que ellos iban a volver a Canaán, que les dice, llévense mis huesos. Ni se les ocurre enterrarme.
Eso es lo que le está diciendo José. Llévense mis huesos con ustedes. Versículo 26. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. ¿Y saben qué? 400 años pasaron, donde los judíos se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron. Y de boca en boca se iba corriendo las palabras de Jacob y las de José. ¿Cuáles eran? Que Dios los iba a sacar de esa tierra. Pero junto con esas palabras de yo te voy a sacar de esta tierra, estaba la promesa de José diciendo cuando se vaya me llevan los huesos. Entonces los judíos día tras día podían pasar y ver esos huesos y decir algún día nos vamos. Algún día nos vamos. Y morían. Pero seguían la esperanza firme. ¿Por qué? Porque los huesos estaban ahí. Y las promesas es, ustedes se van y se van con mis huesos. Y ese sepulcro, o esa tumba, podemos decirle, con los huesos, era la esperanza. La nuestra es una tumba vacía. Es al revés. Nuestra esperanza de que nos vamos al cielo es que Cristo venció la muerte y se me pone la piel de gallina porque no tiene palabras. Porque nos cuesta creer esto. Y han pasado 2000 años, no 400. Y tenemos que volver a ver la tumba vacía y decir, no, Dios nos va a venir a buscar. Él va a venir a ayudarnos. Él va a venir a visitarnos de vuelta. Él va a venir a rescatarnos. Y ellos tenían que estar como esclavos y tenían que sufrir como esclavos, los azotes todo el tiempo. Y tenían que mirar ese ataúd y decir, en algún momento Dios nos va a venir a buscar. Y nos vamos a ir de acá. Y vos y yo somos llamados a vivir en esta tierra como peregrinos, como gente que no pertenece acá. Y tenemos que seguir multiplicándonos. ¿Por qué? Porque sabemos que un día nos vamos. Y tenemos que buscar la mayor cantidad de gente posible y nos vamos con la mayor cantidad de gente que podamos. Porque el pueblo se iba a seguir multiplicando en Egipto. ¿Saben que el pueblo crece hasta más que el mismo Egipto? Y seguía la esperanza. Ustedes se van de acá. Esa era la esperanza. Ustedes un día se van. Y me imagino al pueblo diciendo, che, ya pasamos los 100.000, pasamos los 300.000, pasamos los 500.000. ¿Cómo nos vamos de acá? Porque Dios cumple su palabra. No importa la probabilidad humana. La probabilidad humana no tiene nada que ver. Si no, no estaríamos creyendo en alguien que venció la muerte. Nuestra esperanza es que hay un cielo y que aquel que nos habló del cielo resucitó de los muertos. Nuestra esperanza está en la tumba vacía. Y es lo único que debería ser tu motor para vivir todos los días. Cristo venció la muerte y la venció por vos. Y vos la vas a vencer con Él. Muerte, sabemos cantar, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? En Jesús nosotros tenemos salvación y es nuestra esperanza. A lo mejor nos morimos y no lo vemos, pero nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Nuestros cuerpos van a ser resucitados. Dice Corintios 5 que vamos a obtener un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible que no va a recibir contaminación. Y lo vamos a obtener, se los aseguro, porque Dios lo asegura. Y ellos tenían que confiar en las palabras. Dios se lo había dicho a Abraham, se lo había dicho a Isaac, se lo había dicho a Jacob, se lo había dicho a José. Y estaban ahí los huesos, y estaban los huesos ahí. Y tenían que confiar y confiar y confiar y esperar. Y nosotros tenemos la tumba vacía. Nuestro Salvador resucitó, venció la muerte. Y como Él resucitó, dice Corintios 15, somos los próximos en resucitar. Ojalá el Señor haga arder hoy nuestros corazones para poder vivir como peregrinos y seguir creciendo y multiplicándonos como peregrinos, porque este no es nuestro lugar. Dice el final de Hebreos 13, salgamos pues fuera del campamento, llevando su sufrimiento, porque no tenemos aquí un lugar permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir. ¿Oramos?